Y voy a pedir que abra su Biblia en Malaquías capítulo 3, versos 6 y 7. Malaquías 3, versos 6 y 7, por favor. Y vamos a hablar un tema que le hemos titulado Nuestro Dios inmutable. ¿Quiere repetirlo conmigo? Nuestro Dios inmutable. Muy bien. Dice Malaquías, lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice: óiganme, israelitas, si ustedes no han sido destruidos, consumidos, es lo que quiere decir, es porque yo soy el Dios Todopoderoso y mi amor no cambia. En cambio, ustedes desde los días de sus antepasados siempre han desobedecido mis mandamientos. Pero si ustedes se arrepienten y vuelven a mí, yo también me volveré a ustedes. Yo soy el Dios Todopoderoso y les aseguro así lo haré. Ustedes me preguntan, ¿y de qué tenemos que arrepentirnos? Déjenme comenzar con esto. Yo creo que todos alguna vez o muchas veces le hemos fallado a nuestro Dios. ¿Sí o no? Con mentiras, con apariencia, con engaño, con un maltrato a otros. Decimos que le amamos a alguien y la verdad aborrecemos al hermano. Decimos que amamos al hermano y la verdad no estamos interesados en servirle, en darle lo mejor de nosotros. Nosotros sí cambiamos y mucho. Un día sonreímos, pero al día siguiente estamos furiosos. Un día saludamos, pero otro día simplemente no tenemos ganas de hacerlo. Un día nos portamos bien, hacemos lo mejor de nosotros, pero otro día hacemos las cosas de la peor manera. En este pasaje que acabamos de leer, Israel se encontraba en esta condición que estoy hablando, fallándole a Dios, andaba mal, necesitaban pureza, necesitaban limpieza, no estaban dándole a Dios lo que era suyo con respecto a su adoración a Él, y ni su diezmo le estaban dando, ¿verdad? Lo mal utilizaban y solo le ofrecían a Dios las obras, lo imperfecto. Y a pesar de todo eso que Israel estaba haciendo, Dios les dijo: yo no cambio, mi amor por ustedes no cambia. Quiero que pongan mucha atención en eso, ¿verdad? Es como decirles el Señor: deberían estar consumidos, destruidos ahorita, es dirigiéndose a Israel, ¿verdad? Por sus cambios, pero no lo están. ¿Y saben por qué? Porque yo soy todopoderoso y no cambio, les dice. Pero deben volverse a mí, deben arrepentirse. Y todavía dicen así: ¿de qué debemos arrepentirnos? ¿Saben una cosa, hermanos? Muchos en la iglesia del Señor así se encuentran. No quieren arrepentirse donde han fallado al Señor, donde le están fallando. Siguen con sus actitudes de mentiras, de apariencia, de engaño, de mal humor, de indiferencia, y no hacen caso al llamado del Señor de volverse a Él. Porque Él está hablándonos: vuélvanse a mí, yo me volveré a ustedes. Yo quiero enseñarles este día que nuestro Dios, como se revela en las Escrituras a nosotros, como el Dios inmutable. ¿Y qué quiere decir eso? La inmutabilidad de Dios significa que Él no cambia en absoluto. Dios no cambia en absoluto. Eso quiere decir inmutable, inmutabilidad. Dios no cambia ni para bien ni para mal. Pues si pudiera cambiar para bien, Dios significaría que tiene carencias. Y si pudiera cambiar para mal, significaría que no es perfecto. Por
Nuestro Dios no cambia, es inmutable. ¿Cuánto le dan gracias por eso? Él lo dijo ahí en Malaquías 3:6, lo leo ahora en la versión Reina Valera, en la primer parte, y él dice ahí: porque yo el Señor, yo Jehová, no cambio. Él no cambia. Ahora, vamos a imaginarnos, vamos a usar un poco la imaginación. Imagínese usted que primero un día Dios nos dice que nos ama, pero al día siguiente te voltea la cara con enojo y no quiere que le hables. O un día te dice que perdona tus pecados, pero al siguiente día te dice que nunca te perdonará lo que has hecho. Imagínense que un día Dios nos dice que estará con nosotros todos los días hasta el final, pero luego de manera inesperada nos abandona y cambia de opinión. ¿Pueden imaginarse así a Dios? No, dígalo, no, claro que no, porque Él no es así. Así somos nosotros, pero Él no es así. Damos gracias por nuestro Dios, que Él no es así. Él es inmutable. ¿Qué quiere decir? Él no cambia. Amén. Salmo 92 dice, en palabra de Dios para todos, se lo leo, Salmo 92, y dice: tú ya eras Dios aún antes que las montañas se formaran y que crearas la tierra y el mundo. Tú ya eras Dios. Y luego sigue diciendo: tú eras y siempre serás Dios, no cambia. Amén. La inmutabilidad de Dios es un atributo absoluto que nos indica que Él no sufre cambio alguno. Él es el mismo por siempre, como dice Hebreos 13:8, hablando de Jesús, que es Dios también. Dice ahí: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo. Esta palabra, quiero que comprendamos un poco rápidamente. Esta palabra de inmutabilidad no está en la Biblia. Tú la puedes buscar en el buscador, no va a aparecer en la Biblia. Pero la verdad de lo que ella significa sí lo encontramos en la Biblia. Es decir, como hace un momento leímos Malaquías 3:6, que dice: yo Jehová, yo el Señor, no cambio. Bueno, el significado de esta palabra ya aparece. Los teólogos, la verdad de que Dios no cambia, lo definieron con esta palabra los teólogos: la inmutabilidad de Dios, Dios inmutable. Y esta palabra es una palabra en latín que significa aquello que no es capaz de cambiar. Así que no estamos hablando nada, aunque no aparece en la Biblia, si hablamos la verdad de lo que significa esta palabra que aparece en la Biblia. Entonces, todos los atributos de Dios, ¿cuántos? Cuando hablamos los atributos de Dios, hablamos de todas las características de Dios. Todas esas características que son parte de su vida, ¿verdad? Todos esos atributos, su eternidad, su espiritualidad, etcétera, ¿verdad? Así que todos los atributos de Dios permanecen sin cambio alguno, ni posibilidad de cambiar. Son inalterables, son fijos, son permanentes para siempre, por su eternidad. Y por tanto, siendo Dios inmutable, Dios espera que nosotros, su pueblo, vivamos apegados a Él. Hace un ratito me llamó la atención cuando Janet hablaba al final, cuando después de que Adrián había dado la palabra profética, ministrado, ella dijo: corramos como esta mujer corrió a tocar el manto del Señor. Corramos a Él, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como pueblo. Debemos vivir apegados a Él, correr hacia Él, dispuestos a ser transformados para no cambiar nosotros. ¿Para qué? Para no cambiar, al menos nuestro carácter. Porque el cuerpo no lo podemos, eso no podemos hacer nosotros nada. Este cuerpo tiene que morir. Pero adentro, en el interior, podemos mantenernos todo el tiempo jóvenes, rejuvenecidos como el águila, ¿verdad?
para vivir siempre obedientes a sus mandamientos y alegrar su corazón. No sé qué esté haciendo interferencia aquí. Pero en fin, vamos a conocer la inmutabilidad de nuestro Dios y sus beneficios. ¿Le parece? ¿Quiere aprender? Y aplicar esto a su vida. Mire, vamos a empezar. Voy a hablarles algunas áreas de Dios que tienen que ver con su inmutabilidad. La primera, la vida de Dios no cambia. La vida de Dios no cambia. Dios no envejece. Cuando decimos que la vida de Dios no cambia, Dios no envejece, su vida no crece ni mengua, no adquiere nuevos poderes, los tiene por siempre, nunca pierde su fuerza, no deja de lado su sabiduría, no tiene que madurar, ni se tiene que desarrollar, no se debilita con el tiempo. Él es perfecto en su vida. ¿No le da gracias a Dios por eso? Ese es el Dios que tenemos. Salmo 102, verso 26 y 27. Vaya conmigo ahí. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice de esta verdad, de su inmutabilidad, de que Dios no cambia. Salmo 102, verso 26. Dice: ellos perecerán. Aquí está haciendo referencia a todos los hombres que llegamos a morir. Todos los hombres sí cambiamos, llegamos a morir. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Fíjese, nosotros envejecemos y nuestros días cuando envejecemos se vuelven más difíciles, pero Él no envejece. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Eso es algo maravilloso cuando dice aquí que como un vestido nos mudará y seremos mudados, porque Dios está hablando aquí que un día nos va a despojar de nuestra forma de vivir de este mundo y nos va a dar una nueva vida conforme a Cristo, ¿verdad? Cuando usted y yo seamos completamente transformados, glorificados, tendremos un nuevo cuerpo que ya no va a envejecer, que ya no va a morir. Vamos a ser semejantes a Cristo, ¿no? ¿Le da gusto, hermano? Verso 27 dice: pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Así que ese es el Dios que tenemos. No cambia, es inmutable en su vida. Ahora, Dios nos ha prometido una vida así, sin cambio en Cristo. Como se los acabo de describir, que un día seremos mudados a una nueva vida como la de Cristo. Dice en 1 de Juan 3:2, nada más lo confirmo. Ahí dice en 1 de Juan capítulo 3 verso 2: amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Si tú le entregaste tu vida al Señor Jesús, si has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, tú has sido hecho, como dice Juan 1:12, ¿verdad? Los que creyeron, a los que le recibieron, tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, ahora somos hijos de Dios. Y habla en forma presente. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, somos hijos de Dios, pero todavía tenemos este cuerpo que envejece, que es corrupto, que tiene que morir. Pero dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo regrese, porque Él prometió y Él va a venir, dice, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Amén. Gracias. Muchas gracias. Isaías 40:28. Otro pasaje que nos habla, la vida de Dios no cambia. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? Esto nos habla que su vida es para siempre. Él no tiene principio y no tiene fin. El cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Fíjese, estas son características de su vida que no cambia, porque Él no desfallece, no se fatiga, no se cansa. Su entendimiento es el mismo por siempre. No necesita estar aprendiendo, no necesita consejo de nosotros.
Así que cuando tú tienes una necesidad y vas con Dios y una y otra vez y a lo mejor tú dices, ay, se me hace que lo voy a cansar. No, Él no se cansa. Se me hace que lo voy a fatigar con mi petición. No, Él no se fatiga. Y su entendimiento ni siquiera nosotros lo podemos alcanzar, porque su entendimiento es inalcanzable. Así que lo que Dios nos pide en su palabra que hagamos, eso debemos hacer, pero entendiendo que Él es un Dios que en su vida no cambia. Es por eso que el conocer que nuestro Dios es inmutable, debemos ir y conectarnos con Él para cargar fuerzas para nuestra vida. ¿Cuántos muchas veces necesitan fuerza en su vida? Tenemos que ir a Él y cargarnos de fuerzas, ¿verdad? Para no desmayar en los tiempos difíciles. Un día el hermano Pablo Hunter nos dijo, si no están fuertes es porque no quieren, porque no van a Él. Ahí está la fuente de la fuerza a nuestro alcance. Así que, hermanos, si no hay fuerzas es porque no vas a la fuente de las fuerzas, que es nuestro Dios. Ahora, déjame leerte un texto que podría confundir un poco, hablando de que la vida de Dios no cambia. En Génesis capítulo 6, versos 5 al 6, y quiero mostrarte que no tiene nada que ver con que la vida de Dios cambia en esto, ¿no? Génesis 6, versos 5 al 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Verso 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. A ver, ¿cómo está que la vida de Dios no cambia? Y aquí dice que se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra. Este pasaje pareciera como si Dios cambió de opinión con respecto de haber creado al hombre, pero no es así. Fíjense, cuando dice que se arrepintió, esta palabra arrepentimiento ahí es una expresión hebrea que denota que habrá un cambio de posición con respecto al hombre, pero no por él, sino por el pecado del mismo hombre. Lo que cambia la posición no es la de Dios, es la de nosotros. Cuando el hombre anda en pecado, el hombre es el que se aleja de Dios, el hombre es el que se separa de Dios, y entonces hay un cambio de posición. Y más porque nosotros tenemos que recordar que tú y yo tenemos un Dios que es santo, y sin pureza no se puede estar en su presencia. Amén. Por eso hay cambio, por eso lo está diciendo ahí. Pero Dios en su vida no cambia. Ahora, el beneficio que nosotros podemos tener de saber que la vida de Dios no cambia, ¿cuál es el beneficio que podríamos tener? Pues ir y saciarnos de su vida que nos ofrece. Tenemos que saciarnos de esa vida que no cambia. Queremos que nuestra vida no cambie. Tenemos que saciarnos de la vida de Dios para que nuestras vidas puedan ser estables, firmes, permanentes, a pesar de lo que sea. Jesús nos dijo en el Evangelio de Juan 10:10, la segunda parte: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esa vida que está hablando Jesús es esta vida de Dios, la vida de Dios mismo que no cambia. ¿Que no qué? No cambia. Es una vida que no cambia en lo espiritual para nosotros. Claro, en lo físico va a haber un cambio, recuérdelo, porque tenemos este cuerpo que todavía es corrupto, que tiene que morir, ¿verdad? Pero va a haber un cambio en nuestro interior, de manera que si hay cambio en nuestro interior mientras estemos en esta vida, vamos a poder someter el cuerpo para que no haya un cambio.
Para que cuando vengas a la iglesia lo alabes, lo adores, lo bendigas, y cuando salgas de aquí y luego alguien en el carro te echa pleito, y no vayas a cambiar lo que veniste a hacer aquí, sino que tienes esa vida de Dios en abundancia, y entonces aquel te está diciendo cosas. Dios te bendiga. ¿Puede hacerlo? Dios te bendiga. Cuando comienza a pasar esto en tu vida, es que la vida de Dios, que no cambia, está siendo parte de ti. Eso es lo glorioso. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, en el pasado éramos bien inestables? Inestables. Un día sí vengo a la reunión para aprender de Dios, o un día sí vengo al estudio para aprender de Dios, un día sí vengo a servir, pero luego después, ahora no tengo ganas, me siento desanimado, me siento desalentado, y en lugar de venir para que Dios obre en tu desaliento y tu desánimo, muchas veces no veníamos o no venimos. Y eso es inestabilidad. ¿Cuántos no éramos firmes? ¿Cuántos dudábamos de tantas cosas? Pero al venir la vida de Dios a nosotros, Él nos transforma, Él nos cambia. Y al cambiarnos, podemos aprender a ser estables, firmes, y a no dudar de las cosas de Dios. Pero es a través de la vida de Dios que no cambia. Amén. Esa es la vida de Dios. Porque muchas veces le fallamos, mis hermanos, como el hijo pródigo, ¿verdad? Papá, dame la parte de la herencia que me corresponde. El papá se la da. Él va y hace un relajo con esa parte de la herencia, se la acaba. Y mire, cuando alguien tiene una herencia, yo tuve un compañero en el trabajo, cuando trabajé en el ferrocarril, me acuerdo que una abuelita le heredó como 3 millones de pesos. ¿Saben cuánto tiempo se lo acabó? En 6 meses. 6 meses lo derrochó. Y después de que se lo acabó, estaba llorando. Le dije, arrepiéntete. Entrégale tu vida al Señor, ahí está el mejor tesoro del mundo. Él te va a dar de su vida, y entonces cuando Él te dé de su vida, tu vida no va a cambiar. Tu vida no va a ser la misma en ese sentido, ¿verdad? Es decir, cuando hablamos de no cambiar, es de las cosas de la vida de Dios, no de la vida que llevamos. Porque de eso sí ocupamos cambio, ¿verdad que sí? Claro. Vamos a otra cosa más. Vamos a conocer de la inmutabilidad de nuestro Dios y sus beneficios. Ya hablamos de la vida de Dios no cambia y lo que ella puede traer de beneficio a nuestra vida. El carácter de Dios no cambia. No solo su vida, su carácter. Nada puede cambiar el carácter de Dios. El carácter del hombre cambia. El carácter de nosotros cambia. Pero nada puede cambiar el carácter de Dios. Él siempre es y será el mismo. Por siempre. ¿Qué estamos diciendo con esto? Estamos diciendo, afirmando que Dios nunca deja de ser verdadero, veraz, honesto. Nunca deja de ser misericordioso, perdonador. Nunca es menos justo o menos equilibrado. Nunca es menos bueno de lo que es y será. Nunca dejará de ser santo. Siempre lo vemos paciente, amoroso, protector. Dios nunca dejará de mostrar su amor. Siempre lo veremos perdonar al pecador que se arrepiente. Ese es su carácter de Dios, que no cambia. Santiago 1, verso 17. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza
ni sombra de variación. ¿Qué nos está diciendo al final este texto? Que el carácter de Dios no cambia. Nada de su carácter cambia. No hay cambio alguno en su ser. Y también nos dice en el verso que Él da de sus dones y no los quita. No los retira. Su carácter generoso de dar no cambia. Él dio y no lo va a quitar. Y fíjese bien lo que estoy diciendo. Un hombre, los dones que se le dieron pueden seguir funcionando, aun cuando este hombre no esté actuando bien. Lo que sucede, mis hermanos, que es muy seguro que pase, que esta clase de hombres los usen mal los dones. ¿Los usen qué? Mal. Para sus intereses o para su bien personal. Y un día darán cuentas a Dios. Déjenme ponerle un ejemplo de la Biblia para que lo entienda, ¿verdad? Porque ya los vi que algunos se quedaron con los ojos cuadrados. No, Dios da dones y esos no los quita. Ahí están los dones. Pero el hombre puede no tener un buen corazón y entonces mal usarlos. Mateo 7, verso 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? El día en que estaremos frente al trono, donde el Señor está sentado y seremos juzgados. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Y escuche lo que dicen: ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Que no son dones esos? ¿Sí o no? ¿Son dones o no? Son dones. El Señor dio dones, pero los hombres no los usaron bien, porque mire lo que dice: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que algún día tú puedes ver a un hombre que a lo mejor ora y puede haber una sanidad, pero la vida de ese hombre es un desastre. Los dones del Señor operan, son sus dones. Pero eso no quiere decir que el don en la persona la hace santa. No, los dones no hacen santo a nadie. Entonces nos damos cuenta que los dones, no por ellos Él nos salva o se nos transforma por los dones. No, los dones se nos dan para edificar la iglesia y nada más. ¿Para qué son los dones? Son para edificar a la iglesia, porque son de Dios. Son para darle crecimiento a la iglesia. Para eso son los dones. Cualquier don, el de predicar, el de cantar, dirigir, ministrar, ser maestro, lo que sea. Todos los dones son para edificar a la iglesia, y un día Dios nos va a pedir cuentas de lo que Él nos dio. Por eso hay que usar bien los dones, pero Él no cambia en eso. Su carácter no cambia. Él es el mismo en su carácter. Deuteronomio 7, verso 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. ¿Dios qué? Fiel. Ese es su carácter. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y cuando dice hasta 1000 generaciones, no es tanto el número, sino lo que está diciendo, que su fidelidad, su pacto de misericordia es para siempre. ¿Para cuándo? No cambia. Aquí está el carácter de Dios, no cambia. Su fidelidad y su misericordia permanecen para siempre. Dios nos promete fidelidad, misericordia por muchas generaciones. Jeremías capítulo 31, verso 3. Este es el carácter de nuestro Dios que no cambia. Dice: Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo, diciendo, ¿qué dice? Con amor eterno te he amado.
¿Hasta cuándo es su amor? Por siempre. ¿Hasta cuándo? Por siempre. Por tanto te prolongué mi misericordia. Ahora, no hay que confundirnos, ¿verdad? Porque luego a veces, yo siempre digo, la Biblia tú la puedes leer de dos maneras. Una con prejuicios y otra buscando la perfecta voluntad de Dios. Leer la Biblia con prejuicio es cuando yo leo un texto como este: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. No importa que vaya y le dé rienda suelta y peque y haga esto y haga aquello, de todos modos dice que me ha amado con amor eterno. No lo confundas, porque no es así. Cuando me está diciendo Dios que con amor eterno me ha amado y por lo tanto prolongó mi misericordia, Dios siempre va a ser misericordioso porque le fallamos. Pero no quiere decir que nosotros voluntariamente estemos buscando fallarle. No, lo que Dios quiere es que entendamos que es tan grande su amor, que no va a dejar de amarnos, pero que el pecado nos puede separar de él. Amén. ¿En qué nos beneficia su carácter que no cambia? Nos beneficia en que si tú y yo nos volvemos a Dios, nos va a transformar y podremos tener un carácter estable, más agradable, más parecido a Él. ¿Cuántos dicen lo necesito? Sí, las hermanas luego, no, todos lo necesitamos, hermanos. Todos necesitamos tener un carácter más estable, más agradable, más parecido al del Señor. Pero la manera en que lo vamos a tener es corriendo a Dios, recibiendo de Él ese carácter que no cambia. Yo quiero ser como Él. Yo quiero parecerme cada día a Él. Así es como deberíamos estar pensando y orando: Señor, cada día me quiero parecer más a ti. Quiero dejar de ser gruñón. Y en lugar de levantarme en la mañana enojado, que me levante y le voy a hacer de desayunar a mi esposita y le voy a llevar desayuno a la camita, y cuando despierte y lo vea, ¿qué te pasó? El carácter del Señor, ¿verdad? Que no cambia, formando ahí, transformando la vida. Así es como debe de ser. Mire lo que dice Efesios 5:1. Este es el carácter de Dios. Efesios 5:1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hay que imitar a Dios en su carácter. Ser un reflejo del carácter de Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Hijos qué? Pues Dios nos amó primero, ¿o no? Dios nos ha amado primero por medio de su Hijo Jesucristo. Y lo dice aquí enseguida. Después dice: y andar en amor. Vivan, condúzcanse, compórtense en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ese es el carácter de Dios que no cambia. Así es como el Señor quiere a su pueblo, a sus hijos, con un carácter que cuando Él venga no cambie y te transforme completamente. Amén. Vamos a otro. Conociendo la inmutabilidad de Dios y sus beneficios. Ya vimos que la vida de Dios no cambia y el beneficio que podemos obtener de ella. Ya vimos el carácter de Dios no cambia y el beneficio que podemos obtener de ella. Ahora vamos a ver que la verdad de Dios no cambia. ¿La qué? La verdad de Dios no cambia, mis hermanos. Las palabras de Dios permanecen para siempre, porque son verdad y su verdad no cambia. Su verdad es inalterable. No hay circunstancias que obliguen a cambiar la verdad o a retirar la verdad. No hay. Isaías 40, versos 6 y 8. Mira lo que dice aquí. Voz que decía: da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces?
que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. ¿Cómo somos? Secase la hierba y marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece. ¿Para cuándo? No cambia. Tú y yo vamos a dejar de existir aquí en la tierra, vamos a estar en su presencia, pero su palabra no cambia. Ahí está. ¿Cuántos de los que hemos a veces estudiado, verdad? Un Moisés, un Abraham, escucharon la palabra de Dios, ya no están aquí, están allá en la presencia de Dios, pero aquí está la palabra, todavía se nos está dando. La palabra de Dios permanece para siempre. ¿Qué nos está diciendo aquí, mis hermanos? Nos está diciendo que tú y yo somos personas pasajeras en esta vida. Hoy estamos aquí, mañana ya no estamos. Pero su palabra nos dice, su palabra que es verdad, permanece para siempre, no cambia. Desde el inicio de la creación hasta el final, cada palabra que el Señor ha dado se va a cumplir y continuará para siempre, pues es su verdad que no cambia. Amén. Por eso Pablo en Efesios 4:15 exhorta a los hermanos cristianos de Éfeso a esto. Efesios 4:15 dice: sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Qué tenemos que hacer con la verdad tú y yo? Seguirla. ¿Qué tenemos? Seguirla. ¿Por qué seguir la verdad? Porque ella nos cambia. Ella nos lleva a crecer realmente. Ella nos va a llevar a no ser fluctuantes. La verdad nos va a llevar a no ser engañados por otras cosas que no son la verdad. Pero debemos seguir la verdad. Aquí es bien importante seguir la verdad. Esto quiere decir, no es suficiente con conocerla. Yo puedo conocer la verdad, pero no estarla siguiendo. Yo puedo saber de la verdad, pero no estarla siguiendo. Es necesario seguir la verdad para que la verdad sea parte de nuestra vida. Esa verdad de Dios que no cambia. Salmo 119, verso 151. Dice ahí la escritura: cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. ¿Cuántos? Todos. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. ¿Para cuánto? Para siempre. Una vez más el salmista nos está diciendo que Dios ha establecido su palabra, sus testimonios, y lo ha hecho para siempre. Esto habla que no cambia. Su verdad, otra vez, no cambia. Ahora déjenme decirle algo. Los hombres son quienes cambian la verdad de Dios. ¿Quién? Los hombres. Por toda la historia. Al leer la Biblia vamos al Antiguo Testamento y vemos en el Antiguo Testamento que hubo falsos maestros, falsos profetas que cambiaban la verdad de Dios. No se diga en el Nuevo Testamento. Los hombres son quienes cambian la verdad del Señor, la tuercen, la desvirtúan, la diluyen, todo para su conveniencia. Pero la verdad sigue siendo la verdad. Y la verdad a lo que llama pecado es pecado. La verdad a lo que llama ira es ira. La verdad a lo que llama mentira es mentira. La verdad siempre va a definir claramente, va a llamar al que es homosexual, al que es lesbiana. Ahí está la Biblia claramente, esa es la verdad de Dios, pero el hombre cambia toda esa verdad. La verdad no necesita que la actualicemos.
o la modernicemos. Algunos hombres, aún predicadores, algunos hombres llegan a decir, es que la palabra de Dios para nuestro tiempo ya es obsoleta. No es cierto. Dios no cambia. Y si Dios no cambia, su verdad no cambia, su palabra no cambia. No necesita que la actualicemos o la modernicemos. Lo que la palabra de Dios necesita es que usted y yo la obedezcamos, nos sometamos a ella siempre. Eso es lo que debemos hacer con la verdad. Por eso dice Marcos 13:31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿En qué nos beneficia que su verdad no cambia? ¿En qué nos beneficia? Nos beneficia en que debemos vivir siempre en esa verdad. Seguirla, amarla, obedecerla. Y fíjese, de esa manera, si tú y yo seguimos la verdad, amamos la verdad, obedecemos la verdad, vamos a ser personas confiables, que vivimos y hablamos la verdad. No solamente la hablamos, vivimos y hablamos la verdad. Una persona confiable es alguien que vive y habla con su vida, habla de esa verdad. Ya no nos dejamos llevar por la mentira o por el engaño. Nos deleitamos en vivir de acuerdo a la verdad de Dios que no cambia. Qué importante es que tú y yo conozcamos que nuestro Dios es un Dios inmutable. Su vida no cambia, su carácter no cambia, su verdad no cambia. Un cuarto aspecto de Dios en su inmutabilidad, el obrar de Dios no cambia. ¿El qué? Dios sigue actuando en los hombres pecadores como lo ha hecho durante toda la vida. Sigue mostrando su libertad, sigue mostrando su señorío, sigue confrontando a los pecadores, sigue revelando su verdad, sigue buscando a la oveja perdida mientras estos se arrepientan. Dios sigue instruyendo, tratando con sus siervos, formando a sus siervos. Dios sigue salvando, bendiciendo, protegiendo, fortaleciendo, llenando de sabiduría. Dios sigue sanando a quien Él quiere. Dígame. Por ejemplo, Dios protegió a Israel en el pasado. Al salir Israel de Egipto, lo protegió. Y durante los siglos, hasta hoy siglo XXI, Dios sigue protegiendo a su pueblo, la iglesia, de sus enemigos. Todo porque su obra es la misma, no cambia. Dios en el pasado trató y puso a prueba a sus siervos. Hoy en el siglo XXI, Dios sigue tratando y probando a sus siervos, los cristianos, y todo con el propósito de formarlos y usarlos como lo hizo en el pasado. Todo porque su obra no cambia. La obra de Dios no cambia. Dios en el pasado, mis hermanos, manifestó sus milagros, sanidades. Hoy siglo XXI lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo. Él sigue haciendo milagros y sanidades. ¿Por qué? Porque su obra no cambia, inmutable, no cambia. Fíjese, yo digo, hay gente que dice que esto ya no sucede, ¿verdad? Pero yo recuerdo hace unos meses una hermana en la escuela bíblica le detectaron cáncer y maligno en sus senos. Y le programaron para darle radioterapias, ayudar a tratar de quitar eso que había en sus senos. Y cuando iba a comenzar estas terapias, le volvieron a hacer estudios. ¿Y qué cree? Salió completamente sana. No había cáncer, se había ido. Y los médicos no se explicaban, pero nosotros sí. La obra de Dios no cambia. Él es nuestro Dios sanador, desde el pasado, el presente y el futuro. Él sanará. Pero hay cristianos
un sector de cristianos que piensan que Dios ya no hace milagros, ya no hace sanidades, creen que el obrar de Dios ya cambió y parece que se les olvida que Dios es inmutable. Él no cambia, su vida no cambia, su carácter no cambia, su verdad no cambia, su manera de obrar no cambia. Dios todavía sigue sanando, sigue haciendo milagros, pero también Dios sigue usando las circunstancias, los problemas en el hombre para madurarlo, para acercarlo más a Dios. Ya se quedaron callados. Por ejemplo, fíjense cómo Dios obra, ¿no? Podríamos pensar en un hombre dentro de la prisión, que se ha dado los casos. Ya hay gente que ha salido de la cárcel. ¿Sabían que hay una casa de oración ahí en el reclusorio? En el Sentenciados. Y ya hay muchos hermanos que hasta sirviendo están allá con Adrián en Tabachines. Yo fui el domingo a compartir en el aniversario con Samuel allá en Santa Anita. Y ahí vi a un hermano que salió de la prisión. Un hombre en la prisión, se ha mostrado Dios a él, le ha tocado y hoy le conocen y le sirven. Ese es el obrar de Dios. Ese es el proceder de Dios. ¿Quién puede impedir eso, mis hermanos? ¿Quién? Nadie. ¿Cuántos casos no vemos donde una persona sufre un accidente terrible y aquello Dios lo usa para que le conozca, para que se arrepienta y entregue su vida a Él? Esa es la manera de obrar de Dios y nadie puede decir que no. Dios lo ha hecho. Yo recuerdo una vez un testimonio de una persona, fíjese bien, que quería quitarse la vida. Y se fue caminando por la carretera. Buscaba un puente de donde aventarse. Y cuando iba por la carretera, se encontró un folleto tirado. Lo vio, lo recogió, lo empezó a leer, y cayó de rodillas llorando. El Señor lo tocó. Ese es el obrar de Dios. Y el Señor le dijo: no te vas a quitar la vida. Todavía hay cosas que yo te necesito hacer contigo. Ese es el Dios que tenemos, hermanos. Él, su obrar no cambia. Amén. ¿En qué nos beneficia esto? Nos beneficia en crecer nuestra confianza a Él, que tanto lo necesitamos, y estar convencidos que Dios siempre obrará en cualquier necesidad que tú y yo tengamos. Espero que esto nos llene de fe, mis hermanos, y de confianza. Déjeme irme para terminar con 2 puntos más que me faltan. Los propósitos de Dios no cambian. Los planes eternos de Dios no cambian, mis hermanos. Lo que Él planeó desde la eternidad será para siempre. Y lo llevará a cabo en el tiempo previsto por Él, lo cumplirá. Efesios capítulo 1, verso 4. Aquí estamos incluidos usted y yo. Ya tiene Efesios 1:4, dice: según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Usted fue escogido por Dios antes de la fundación del mundo. ¿En quién? ¿En quién? Dígalo. En Cristo. Es decir, Dios conoce todo, mis hermanos. Desde antes de la fundación del mundo, Él sabía que tú, María, tú, Carlos, tú, Juan Carlos, tú, Ramón, tú, Ricardo, tú, Alma, como te llames, antes de la fundación del mundo, sabía que un día tú creerías en el Jesucristo, y ahí es donde Él te escogió, en Cristo, en Él. Amén. Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el plan? Para que fuésemos santos y sin mancha
delante de Él. Es decir, cuando lleguemos al momento final de nuestra vida, Él nos va a recibir santos y sin mancha delante de Él, porque Él va a culminar esa obra en nosotros. Qué gozo el de usted, ¿verdad? Todo lo que Dios se ha comprometido en su palabra, mis hermanos, lo va a cumplir palabra por palabra. No habrá nada que lo pueda impedir. Todo propósito que Dios tenga para tu vida, Dios lo va a llevar a cabo para cumplirlo en su tiempo. Romanos 8:29. Otro pasaje, miren lo que dice. Porque a los que antes conoció, él, acuérdense que Él, omnisciente, conoce pasado, presente y futuro. A los que antes conoció también, esta palabra no es muy acertada aquí en la traducción, ¿verdad? Ponen, a los que antes conoció también los predestinó. Cuando nosotros vamos al original, la palabra correcta sería: porque a los que antes conoció también los eligió para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Los propósitos de Dios no cambian. Y si Él te escogió, si Él te eligió en Cristo Jesús, es para que fueses hecho conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Ese es el propósito de Dios, ese es el plan de Dios para nuestras vidas. Venimos a la iglesia, adoramos a Dios, escuchamos la palabra de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Cada día formarnos, ¿verdad? Quitar de nosotros aquellas cosas, aquellos hábitos, aquellas formas de carácter, aquella forma de pensar que no es conforme a la imagen de Jesús. Quitarla de nosotros para que cada día podamos nosotros parecernos más a Cristo Jesús. Pero eso no es por nuestras fuerzas, es solo por Él, por su verdad, por su palabra, por su Espíritu Santo. Amén. Por sus propósitos que no cambian. Dios tiene propósitos. Ahora quiero decir esto aquí bien importante. Dios tiene propósitos para la vida de cada uno. En cada uno es diferente. No son iguales, son distintos. Pero recordemos, que es bien importante esto, que nuestro pecado nos puede poner en una posición donde estos propósitos pueden ser frustrados y alterados precisamente por nuestro pecado, no por Dios. Y un ejemplo de ello lo tenemos en Sansón. Ahí en Jueces capítulo 16, 17, tú lo puedes leer luego. Y te vas a dar cuenta, Dios desde el vientre de su madre escogió a Sansón para que Sansón fuera un siervo de Dios. Pero Sansón, desde que fue creciendo, teniendo conciencia, empezó a tomar malas decisiones, a buscar mujeres que no debía de buscar y a meterse con ellas. Y el propósito que Dios tenía para Sansón cambió. No por Dios. Al final, Sansón cumplió lo que Dios quería, pero de una manera triste, ¿verdad? Fue corto su ministerio, murió, no era el plan de Dios, quedó ciego. Híjole. Entonces, acuérdese, el pecado en nuestras vidas puede frustrar el propósito de Dios para nosotros. Por ejemplo, una joven, Dios tiene un plan y un propósito para ella. Y ella, es que ya llegué a los 30 y tantos años y siento que el tren expreso se me va. Y entonces agarra a el que encuentre. El que me hable bonito. Pero ni cristiano es. Y ahí va, ¿verdad? Con él. Y se lo digo porque fíjese, la persona, yo recuerdo la joven que Dios usó para que yo le conociera, se casó con un inconverso.
Y desde que se casó con el inconverso, era una joven con dones, con talentos de Dios. Dios la usaba de una manera impresionante. Y desde que se casó, nunca más volvió a los caminos de Dios. Se frustró el plan que Dios tenía para su vida. Y no crea que es la única, ¿no? En mi caminar he visto a muchos. Yo tuve una joven allá en Las Águilas que con unos dones, la verdad, muy bonitos para ministrar a Dios. Pero el pecado frustra los propósitos de Dios. Hoy su vida es otra. Qué triste, mis hermanos. Pero los propósitos de Dios no cambian. Dios ahí está queriendo hacer eso en nosotros, queriendo llevar a cabo eso en nuestras vidas. Y déjeme terminar con el último, porque si no aquí me voy a agarrar hasta las 10 de la noche. Y no, imagínese, ¿verdad? Entonces, ¿se ha grabado? A ver, ¿cuántos se han grabado los puntos? Se los digo porque se los grabe. La vida de Dios, dígalo, la vida de Dios no cambia. El carácter de Dios no cambia. La verdad de Dios no cambia. La obra de Dios no cambia. Los propósitos de Dios no cambian. Por último, las promesas de Dios no cambian. Todo lo que Dios nos ha prometido en su palabra, Dios lo va a llevar a cabo conforme a su voluntad. Las promesas otorgadas por Dios se van a cumplir. Josué 21:45 dice: no faltó palabras de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. ¿Cuánto? Todo. Estas palabras son un aliento para nosotros, pues confiamos en sus promesas. Y esas promesas nos está diciendo que esas promesas no cambian, se van a cumplir. Amén. Mis hermanos, conocer la inmutabilidad de nuestro Dios, en que sus promesas no cambian, nos debería llevar a confiar de tal manera en Él como lo hizo Abraham. Y como lo expresa Romanos 4:21 de Abraham, que dice: plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. ¿Cuántos pueden decir: estoy plenamente convencido que mi Dios es poderoso para hacer todo lo que me ha prometido? Todo lo que me ha prometido. ¿En qué nos beneficia esto que sus promesas no cambian? Nos beneficia en que deberíamos estar seguros que lo que Dios nos ha prometido, estemos pasando por lo que estemos pasando, esté el horno al máximo grado en la prueba, en la circunstancia, Dios te ha prometido promesas. Y esas promesas Él las va a cumplir tarde o temprano. Es posible que las promesas de Dios no se cumplan algunas inmediatamente. Es posible, como los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, ellos no vieron las promesas de Dios cumplirse. Lo que Dios les prometió, ellos no lo vieron, pero no dejaron de creer. Y sin embargo, lo que Dios les prometió, aunque ellos ya no estaban en la tierra, Dios lo cumplió. Amén. Concluyo. Pido a los del coro si pasan mientras. Nuestro Dios es inmutable. Él no cambia. Nosotros sí cambiamos. Su amor para nosotros no cambia. Por eso Él nos dice: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Su vida no cambia. Su carácter no cambia. Su verdad no cambia. Su modo de obrar no cambia. Sus propósitos no cambian. Sus promesas no cambian. Ponte de pie y cierra tus ojos.
Cierra tus ojos mientras yo te ministro un poquito. Si tú has pensado que Dios te ha dejado solo alguna vez y así te sientes, si tú has creído que te ha dejado de amar y no te sientes bien, si tú has dudado lo que te ha dicho en su verdad y la has cuestionado, si tú has pensado que Él no te escucha más a ti, si crees que Él no te sana, que no puede hacer ese milagro, si dudas de los propósitos que Él tiene para ti, después de haber escuchado lo que hemos hablado, ¿por qué no te rindes a Él? Al Dios, nuestro Dios inmutable, que no cambia. Levanta tus manos a Él y dile: Señor, ¿cuántas veces me he sentido solo? Pero no lo estoy. ¿Cuántas veces me he sentido como si tú me has dejado de amar y no lo has hecho, Señor? Quizás me he alejado de ti haciendo cosas que no debería de hacer, pero tú me dices: mi amor por ti no cambia. Vuélvete y me volveré a ti. Vuelve tu corazón a Dios. Vuelve tu fe a Dios. Vuelve tu confianza a Dios. Y dile: Señor, si hay algún problema, si hay alguna enfermedad en mi casa, en mi familia, en mi persona, hoy aquí estoy frente a ese Dios inmutable que eres tú para mí, Señor. Tu obra no cambia. Y lo que hiciste con los israelitas, Señor, lo puedes hacer hoy. Lo que hiciste a través de tu Hijo Jesucristo, de sanar a tantas personas, lo puedes hacer hoy. Y lo sigues haciendo y lo seguirás haciendo. Aquí estoy para rendirme a ti, Señor. Aquí estoy para creer en tu obra. Manifiesta tu obra en esta noche, Señor. Manifiesta tu espíritu en esta noche. Que corramos a tocarte a ti, que corramos a tocar ese manto, para que, Señor, tú hagas la obra en nuestras vidas. Oh Señor, que nuestra vida no cambie, que nuestro carácter no cambie como el tuyo. Queremos de ti, necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu verdad que no cambia. Necesitamos de tus propósitos, creer en que tú los cumplirás en nuestra vida. Señor, te agradecemos por tantas promesas en vida, o aún cuando no estemos aquí, lo que nos has prometido, Señor, tú lo cumplirás, porque eres ese Dios que no cambia. Levanta tu voz y alábale y recibe de ese Dios que no cambia. Recibe de su presencia, recibe de su sanidad, recibe de su vida. Adórale con todo tu corazón. El mismo ayer y hoy y por siempre. Eres invariable en tu amor, no cambiarás jamás. Tú eres el mismo ayer y hoy y por siempre. Eres invariable en tu amor, no cambiarás jamás. No han sabido, no han oído. Escuchen las naciones, Jehová eterno es. Ni se fatiga.
quién eres tú. Por eso podemos habitar seguros, caminar seguros de tu mano, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra y tu presencia en esta noche, en medio de nosotros. Te damos toda la gloria, toda la honra. Te amamos, mi Dios. Te amamos. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén.